como hemos estado analizando este último tiempo, que la iglesia tiene que crecer. Dígale que está a su lado, tenemos que crecer. Y no es una opción, ojo, no es una opción. No es si yo quiero o no quiero, sino que estos últimos meses hemos estado aprendiendo cómo la iglesia tiene que enfrentarse al mundo y tiene que crecer. En adoración, en oración, en confesión, dijimos la semana pasada, y también tenemos que crecer en lo que se relaciona al evangelismo. Para ello nosotros vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy hablaremos de cómo el propósito de la evangelización es reconciliar a los pecadores con Dios a través de Jesucristo, para que puedan adorarlo a Él, que es su creador y que es su redentor. El evangelismo tiene como propósito reconciliar a los pecadores con Dios a través de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes sabían que antes de conocer al Señor éramos enemigos del Señor? Estábamos bajo la ira de Dios, lo mismo que los demás incrédulos, pero gracias a la bondad y la misericordia del Señor, hoy nosotros hemos sido reconciliados con Dios, y también a nosotros nos cabe y nos queda ahora llevar adelante un mensaje de reconciliación. ¿Se acuerda usted una de las charlas evangelísticas más importantes de Jesús? Que está registrada en el libro de San Juan capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Por exposición, es una de las charlas evangelísticas más productivas y más maravillosas de Jesús. ¿Productivas por qué? Porque Jesús tuvo la oportunidad de hablar con una mujer samaritana en el pozo, pero como resultado de esa conversación, todo el poblado de Samaria luego sabía de Jesús. Todo el poblado de Samaria luego sabía del testimonio que esta mujer dijo, porque ella dijo: me parece que hay un hombre allí que es profeta, porque me dijo todo lo que yo de alguna manera he hecho. Pero Juan 4:23, entremos. Dice: más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La gloria de Dios es el objetivo del evangelismo. El objetivo de evangelizar a alguien es que la gloria de Dios sea manifestada sobre esa persona. Él es más glorificado cuando todos los pecadores redimidos lo alaban y lo adoran desde sus corazones por su gracia salvadora. Estos son los adoradores que el Padre busca, hombres y mujeres que le adoran más que por lo que Dios le puede dar o más que por lo que Dios le puede ofrecer. Le adoran porque Él ha sido redimido. Le adoran porque esa mujer y ese hombre han sido redimidos, han sido rescatados de una vida de miseria, de una vida de pecado, de una vida de abandono, y ahora Dios los ha hecho una nueva criatura. Así que le adoramos a Dios porque un día alguien nos habló de la palabra, un día alguien nos habló de un mensaje. Así que vemos que el llamado a ser un seguidor de Cristo es un llamado a la adoración de toda la vida, no solo de día domingo. Los cristianos adoramos a Dios las 24 horas del día. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No solamente 2 horas el domingo en la iglesia. Entonces esto de toda la vida de adoración incluye también el evangelismo. En lo que respecta a las misiones, un autor ha escrito: las misiones son el objetivo final de la iglesia. La adoración sí lo es. Las misiones existen porque la adoración debe un día realizarse y debe ser universal. Cuando nosotros hablamos del evangelismo, ¿qué es el evangelismo? Alguien se puede preguntar. Una simple definición de esto
Evangelismo es la comunicación del Evangelio. ¿Qué es lo que es el evangelismo? La comunicación del Evangelio. Ojo, no es la propaganda de una iglesia. ¿Se entiende? No es la propaganda de una iglesia, porque yo puedo predicarle a alguien y puede que él se convierta y vaya a otra iglesia. Y me dirá usted, ¿estuvo fracasado ese evangelismo? No. ¿Por qué? Porque el evangelismo es la comunicación del evangelio. El evangelismo viene de la palabra griega evangelión, y evangelión es la palabra que traducimos como evangelio. Y aquí hay una definición más antigua de evangelión. Es una palabra griega y significa, ¿qué significa? Buenas noticias, alegres y placenteras, que alegran el corazón del hombre y le hacen cantar, bailar y saltar de alegría. ¿Se acuerdan ustedes que en alguna oportunidad yo les enseñé a ustedes que la palabra evangelión o evangelio tiene que ver con la buena noticia? Cuando el general, ¿verdad?, griego gana la batalla en Maratón y manda a su mejor soldado a llevar la noticia a la ciudad de Atenas, a decir que habían ganado la batalla, y la historia dice que ese soldado corrió 42 kilómetros para llegar a dar la buena noticia a Atenas, y cuando recibieron la noticia de que habían vencido en la batalla de Maratón, todo el pueblo entró en fiesta, entró en alegría, entró en gratitud. Por eso es que el evangelio, la palabra evangelio, significa buena noticia. Aquel que recibe el evangelio ha recibido una buena noticia. Y cuando usted recibe una buena noticia, ¿cuál es su actitud? Oye, ven que te vamos a subir el sueldo. ¿Usted se enoja? ¿Cómo reacciona usted si le dicen que le van a subir el sueldo? Bien, hermano. Se alegra. Se alegra. Si le dan una buena noticia, oye, esa enfermedad que parece que te estábamos detectando ya no está. ¿Cómo se siente usted con esa buena noticia? Alegre, contento. Bueno, eso mismo es lo que nosotros tenemos que sentir por ser portadores del evangelio. Así que el evangelismo es compartir una buena noticia que hace que los hombres se sientan felices. Porque, hermanos, la condición de la gente allá afuera es miserable. La condición de la gente allá afuera sin Cristo es muy dolorosa. Imagínense que nosotros que tenemos a Cristo, ¿cuántos problemas tenemos en la vida? Imagínense todo el obstáculo y toda la necesidad que tenemos, lo que estamos metidos en la iglesia. Imagínate la gente que no tiene a Cristo allá afuera, ¿cómo se siente? ¿Cómo es que está su vida? Aunque muchos te digan, no, si estoy súper bien. Mentira, no están bien. Cuando nosotros hablamos de anunciar la buena noticia, de alguna manera, tiene que ver también con la promesa que se realizaba en el Antiguo Testamento, que es lo que dice Isaías 40 del 6 al 11. Vos que decías, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que con su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, los pastoreará suavemente con las recién paridas. Justo en este pasaje, los versículos del 1 al 3 describe al que fue enviado a hacer caminos rectos. Esto es un prototipo de lo que iba a ser la obra y la labor de Juan el Bautista. ¿Qué dice la Biblia acerca de Juan el Bautista? Que fue el mensajero que allanó, que preparó el camino para la llegada del Mesías. No es ninguna sorpresa entonces que Jesús comenzara su ministerio. Cuando Jesús comienza su ministerio, ¿ustedes se recuerdan cuál cita de Isaías tomó Jesús para ello? ¿Se acuerdan cuando Jesús entró a la sinagoga y comenzó a leer el profeta Isaías? ¿Qué capítulo leyó?
¿Se acuerdan cuando lo querían sacar y lincharlo? Isaías 61. Cuando él dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha enviado a librar a los quebrantados de espíritu, a vendarlo, a abrir la puerta a los que están presos, y empezó a decir un montón de cosas, y luego dice, hoy se ha cumplido esta palabra, y lo querían linchar, porque ese era un anuncio profético del Mesías. Así que, queridos hermanos, ¿qué es entonces el Evangelio? Esta es una buena manera de explicarlo por parte, de alguna forma, de lo que realmente es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es muy simple, hermano. Los teólogos lo complicamos y los hombres lo complicamos, pero miren el Evangelio lo que es. El Evangelio, la buena noticia, es que el único Dios, que es santo, nos hizo a su imagen para conocerlo. Pero nosotros pecamos y nos separamos de Él. ¿Cuántos están dentro de ese pensamiento? Pecamos y nos separamos de Él. En su gran amor, Dios se hizo hombre en Jesús. Vivió una vida perfecta y murió en la cruz, cumpliendo así la ley y asumiendo el castigo por los pecados de todos los que se volverían y confiarían en Él. Él resucitó de entre los muertos, mostrando que Dios aceptó el sacrificio de Cristo y que la ira de Dios contra nosotros se había agotado. Ahora nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y a confiar en Cristo solo para nuestro perdón. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo, nacemos de nuevo una nueva vida, una vida eterna con Dios. Esa es la historia del Evangelio, así es simple. El Evangelio siempre llama a los pecadores a arrepentirse y a creer en Jesucristo para perdón de sus pecados. No podemos ganar el favor de Dios con nuestras obras. Usted sabe que la salvación es solo a través de la fe. No es por obra, dice Efesios 2:8, para que nadie se sienta superior a nadie, sino que solo a través de la fe. Es solo por la fe en Cristo que Él promete recibirnos y promete bendecirnos. Pregunto, ¿somos tan evangelistas como deberíamos ser? Lamentablemente ninguno de nosotros puede decir que lo somos. El testimonio personal suele ser difícil y puede sentirse arriesgado. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted le predicó a alguien? ¿Ayer alguien predicó a alguien aquí? ¿En el supermercado, en el consultorio, en el trabajo? ¿El viernes alguien le predicó a alguien? El miércoles. Pero miren lo que nos dice. El testimonio personal suele ser difícil y puede sentirse arriesgado. A veces es difícil, hermano, acercarse a alguien que está sufriendo, a alguien que está en necesidad. Pero es precisamente en esos momentos cuando el ser humano más necesita de Dios. A menudo nos deja vulnerable el desprecio y la hostilidad de los incrédulos. Pastor, pero si yo me acerco y me rechazan, ¿qué pasa? Van a dañar nuestro orgullo, que es lo único. ¿Sí o no? Vamos a sentirnos despreciados, vamos a sentirnos dañados, pero a veces ninguno de nosotros puede decir que estamos preparados o que somos realmente buenos evangelistas. El testimonio personal suele ser difícil y puede sentirse arriesgado. ¿Saben ustedes que a los testigos de Jehová, ¿alguno de ustedes fue testigo de Jehová aquí? No le piso los callos a nadie, ¿no? A los testigos de Jehová los entrenan para que usted le cierre la puerta y le diga que no. Ellos salen entrenados para que usted les diga que no. Por eso cuando usted les cierra la puerta, ellos siguen afuera esperando y conversando, y no hacen puchero, ni se van llorando, como nosotros nos rechazan un tratado. Y nos avergonzamos y nos sentimos tan mal. Pero ellos están mentalizados, ¿para qué? Para que tú lo rechaces. A los mormones les enseñan que tú le abres el portón y te ponen el pie al tiro ahí para que no lo puedas cerrar. Ricky, tú eres mormón, ¿no? Eres mormón aquí. Ex-mormón. Cuando estudié en el seminario este tipo de religiones, hermano, quedé sorprendido cómo es que a ellos los adiestran psicológicamente y mentalmente. Pero nosotros como cristianos a veces somos vulnerables. ¿Por qué? Porque tenemos temor a que la cosa resulte difícil o a que pueda sentirse arriesgado.
a menudo nos deja vulnerable al desprecio y a la hostilidad de los incrédulos. Mire, si a usted le rechazan un tratado, no lo están rechazando a usted. Están rechazando al Señor. Y el Señor dijo, el que no creyere ya ha sido condenado. Así de simple. Eso es así. También puede ser un proceso lento, donde podemos experimentar meses o incluso años de rechazo antes de que alguien te responda. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé predicando a la gente? La Biblia habla de un registro de 120 años. Yo diría, no hay predicador más frustrado que Noé. Porque en esos 120 años solamente pudo meter a su familia en el arca. Ningún vecino, ni nadie de cerca, hermanos. Nosotros, sin embargo, no debemos perder el corazón, más bien debemos dejar que la palabra de Dios nos convenza de la importancia y de la necesidad del evangelismo. Porque el evangelismo es inseparable de la vida del creyente. Como hemos hablado antes de crecer en la gracia del Señor, Jesucristo implica toda la vida de adoración. Así que la evangelización o el evangelismo debe ser parte de tu vida. Así como tú recibiste un día esa bendición, tienes que transmitirla a otros que realmente la necesitan. Hay mucha gente que está necesitando en este tiempo. Evangelizamos porque hemos sido evangelizados, o sea, dar por gracia lo que a nosotros por gracia se nos entregó. Nuestro deseo de compartir el evangelio proviene del mismo carácter de Dios. Para mirar esto debemos considerar el llamado que Dios nos hace en Isaías 55:1. ¿Qué dice Isaías 55:1? A todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid y comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Nuestro deseo es anunciar la buena noticia de que la gente puede ser reconciliada con Dios. Y esto proviene de la naturaleza de Dios, de llamarnos siempre a reconciliarnos con Él. Para que el evangelismo sea efectivo, Jesucristo mismo nos ha mandado a que podamos testificar. ¿Qué dice Juan 20:21? Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre. ¿Qué dice? Así también yo os envío. Usted dirá, pastor, es que a mí nunca me han comisionado. Hay necesidad de hacerlo, hermano, donde usted está todos los días. Tiene que transmitir, tiene que llevar la palabra del Señor. Y lo que leímos recién en Mateo 28. Estos mandamientos no fueron dados solamente a los apóstoles. Las palabras de Jesús, ciertamente estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿son solo para los apóstoles? No, es para toda la iglesia. Así que esta es una labor que tenemos que realizarlo nosotros como iglesia. Porque el evangelismo es un asunto de gratitud. La Biblia habla de adoración y el evangelismo como la respuesta correcta a la gracia salvadora de Dios. Y además de una confianza en la gracia futura de Dios. Como aquellos que hemos sido redimidos por la preciosa sangre de Cristo, ¿no sería nuestro gozo proclamar su amor y misericordia a los que nos rodean? Piense un minuto. Haga un minuto un pensamiento introspectivo. De los más cercanos, de su círculo más cercano, ¿cuántos necesitan de Dios? Muchos, ¿verdad? Muchos de los que nos rodean diariamente en nuestras actividades, en nuestro trabajo, en nuestra familia, necesitan de Dios. ¿Sería o no sería un egoísmo de nuestra parte no hablarles del Evangelio? Sería un egoísmo absoluto. Sería un egoísmo tremendo, hermano, no hablarles del Evangelio. Nuestra actitud debe ser la del salmista. El Salmo 116. ¿Qué pagaré a Jehová por todos los beneficios conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos delante de Jehová, mi Dios. Porque también el evangelismo es una experiencia de santidad. Como pueblo de Dios debemos encomendar el evangelio a los que nos rodean por la forma en que vivimos. Nuestras vidas deben caracterizarse constantemente por la santidad, de tal manera que nuestro Salvador sea más atractivo a los incrédulos. Hermano, el evangelio no se trata de mí. El evangelio no se trata de la iglesia. El evangelio no se trata del letrero, la denominación. El evangelio se trata
persona de Cristo. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. De tal manera, hermano, que cuando nosotros presentamos el Evangelio tiene que volverse atractivo para aquel que te está escuchando. Tiene que ser atractivo porque él necesita mucho de lo que tú le estás planteando. En un sermón predicado sobre este versículo, Spurgeon dijo que nos enseña dos puntos clave. La primera es que la vida del creyente está o debería estar llena de bendiciones del alma. Y en segundo lugar, la búsqueda del creyente debe ser siempre ganar almas para Cristo. Levánteme la mano todo aquel que ha sido bendecido por Dios aquí. Amén. Levánteme la mano todo aquel que su alma ha sido renovada y transformada por Dios. Amén. Y también debemos tener siempre esa mentalidad de ganar almas para Cristo. Pregunto, ¿nuestras vidas reflejan a Cristo? Si nuestro vecino, nuestro amigo nos ve, nos identifica realmente como seguidores de Cristo. Nos identifica como seguidores de Cristo. Pregunto, ¿somos una bendición para los que nos rodean? ¿Le han dicho, usted, oiga vecino, usted es diferente a los demás? ¿Le han dicho, oiga vecina, usted tiene algo especial, no sé lo que es, pero es porque la gente tiene que de alguna manera asimilar y darse cuenta que hay algo en nosotros que no es nuestro, sino que viene de parte de Dios. ¿Refleja tu vida a Cristo? La evangelización es la vocación de todo cristiano, como parte de todo el culto en su vida. Algunos cristianos piensan que el evangelismo es un don y la responsabilidad es solo de aquellos que apelan a esto, como lo dice Efesios 4:11. Vaya con su Biblia, por favor, Efesios 4:11. Usted se lo sabe de memoria, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El punto claro de este versículo no es que solo aquellos que tienen el don de la evangelización deben evangelizar. Más bien el versículo habla de cómo Dios ha dado graciosamente diferentes dones para que los hombres puedan trabajar y la iglesia pueda ser edificada. Aquí hago un paréntesis. Hay hombres y mujeres que son llamadas al ministerio de evangelismo o al ministerio de evangelistas a vivir de la predicación del evangelio, que se mueve por diferentes países, ciudades, aldeas, llevando mensajes de la palabra del Señor. Pero no todos hemos sido llamados a eso. Ahora, porque yo no he sido llamado a eso, ¿no tengo que predicar? ¿Qué cree usted? Así, aunque no todos somos especialmente dotados para llevar a cabo el ministerio vocacional de un evangelista, el hecho es que todos estamos llamados a ser testigos de Cristo. Debemos pensar en nuestra responsabilidad para el evangelismo personal desde la perspectiva de 1 de Pedro 2:9. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? Léalo, ahí está. ¿Para qué Dios nos escogió? ¿Para qué Dios nos hizo un real sacerdocio? ¿Para qué Dios nos apartó como una nación santa, como un pueblo adquirido? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dígame usted una virtud que Dios ha hecho en usted. Compártame usted alguna virtud que Dios ha dado a usted. ¿Qué es lo que es una virtud? Una virtud es algo que Dios nos ha dado, nos ha regalado solamente por gracia, no porque lo merecemos. ¿Cuántas virtudes Dios ha hecho con usted? Paciencia, Dios le ha tenido paciencia, ¿sí o no? Dios ha sido bondadoso, Dios le ha dado más de lo que usted merece, Dios le da salud, Dios le da vida, Dios le da muchas cosas que son virtuosas, y esas virtudes nosotros tenemos también que pronunciarlas y tenemos que anunciarlas a aquellos que hoy día están en tiniebla. Porque si no está en luz la persona, ¿dónde está? En tiniebla. Dios te ha escogido en Cristo para un propósito.
Y esto es para que podamos proclamar la excelencia de Cristo que nos cambió de la oscuridad del pecado. El versículo también establece la doctrina de que la iglesia es un reino de sacerdotes. Como cristianos tenemos el deber de realizar un servicio mediador entre la humanidad y nuestro Dios. Así que nuestra labor principal y fundamental no es edificar grandes templos. Nuestra labor principal es anunciar las virtudes de aquel que me llamó. O sea, no cansarme de transmitir y no cansarme de proclamar la palabra del Señor. ¿Qué dice 2 Corintios 5 del 18 al 21? Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué hizo Dios por nosotros? ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio? ¿Qué ministerio nos dio el Señor? ¿De la prosperidad para que hagamos lucas? No, nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el mensaje, hermano. Reconciliados con Dios, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios. Esa es la centralidad, hermano. El Señor nos ha enviado como embajadores, o sea, como sus representantes. ¿Cuántos de ustedes sienten que esta es una bendición? Yo siempre he dicho que los ángeles, si hubieran venido a predicar, lo hubieran hecho extraordinario. Pero no le dio el Señor esa oportunidad a los ángeles, lo dio a nosotros como iglesia. Ser sus embajadores, ser sus representantes, estar en el lugar donde Él necesita que nosotros y cada uno de nosotros podamos estar. Por lo tanto, podemos testificar con confianza, sabiendo que nuestro esfuerzo dará fruto. Mira que está a tu lado, tu predicación dará fruto. Al que está atrás, dígale, tu predicación dará fruto. Dios nos usa como instrumentos para llamar a los elegidos a la fe en Jesucristo a través de la proclamación del Evangelio. La soberanía de Dios debe estimularnos en nuestro evangelismo. ¿Qué quiere decir esto? Que detrás de todo lo que tú y yo podemos hacer humanamente, se va a manifestar la soberanía de Dios. Mire, yo le puedo hablar a 10 personas en una sala, pero los 10 no van a ser salvos. Puede que 1 o 2, o 3 o 4 vayan a recibir la salvación a través de lo que usted está predicando, exponiendo. Y repito, puede que ni siquiera se vayan a congregar con usted. Puede que vayan a asistir a otra iglesia, a otra congregación, pero el trabajo está hecho, la semilla está sembrada. Nuestro Dios soberano atrae a los pecadores y Él también nos ha equipado para que la tarea del evangelismo sea una tarea que traiga frutos. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué aliento es esto para nosotros? Si el evangelismo dependiera de nuestra propia habilidad natural, habría causa de desesperación. ¿Quién de nosotros puede decir con plena confianza que somos suficientes para una responsabilidad tan seria? Alguno de nosotros puede decir: oye, no, si yo soy capaz de hacerlo, no hay problema, no se complique, yo soy súper autosuficiente para hacerlo. ¿Alguien puede decir eso a esta hora? ¿Por qué no? El poder del evangelismo no viene de nosotros. Léalo fuerte. ¿Sino de quién? Sino del Espíritu Santo. Desde el instante en que el Espíritu vive en nosotros, nos da el poder de ser testigos. Se espera el evangelismo por parte de cada cristiano, porque cada cristiano está facultado para hacerlo. ¿Tiene el Espíritu Santo usted en su vida? Levanten la mano todos los que tienen el Espíritu Santo. A ver, usted está facultado entonces para hacer la obra del Señor. La evidencia de que te han dado el poder es una vida cambiada. El mismo Espíritu Santo que cambió tu vida va a cambiar la vida del que te va a escuchar.
El mismo Espíritu Santo que transformó tu vida va a transformar la vida de todos aquellos a los que tú le vas a hablar. Como lo dice Don Whitney, parte de la belleza de nuestro mensaje es que Dios salva a los pecadores, pecadores como nosotros. La práctica de una vida cristiana da poder al evangelismo, pero una recuperación cristiana de tu propia vida no cristiana fortalece tu testimonio de una manera muy creíble. Lo dije adelante y lo repito, los ángeles hubieran hecho un espectacular trabajo, pero Dios se deleita en usar instrumentos débiles para que solo y solo Él se lleve la gloria. Porque si yo fuera un ser súper preparado y súper capaz, no tendría necesidad de la ayuda de Dios ni la intervención de Dios. Entonces cuando la obra se realice y haya resultado, yo no voy a glorificar a Dios porque yo tenía la capacidad para hacerlo. Pero cuando yo entiendo que yo soy un instrumento débil y que solo Él se lleva la gloria, cuando tú te sientes carente de tu capacidad de ser testigo, entonces pídale a Dios que lo haga. Él ha prometido en su palabra dar gracia a los humildes y debemos depender de Él y no de nuestra propia fuerza. Que las palabras de Pablo en la segunda de Corintios capítulo 3 verso 5, que es lo que nos dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. O sea que si nosotros vamos en nombre nuestro, hermano, vamos a rebotar y no vamos a conseguir absolutamente nada. Pero si significa que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación y no es nuestro propio poder, elocuente o persuasión, Dios tiene a sus escogidos a quienes llamará por medio del Evangelio. Podemos confiar en que Dios aplicará el Evangelio poderosamente sobre el corazón de los incrédulos por su Espíritu. Él regenerará a los pecadores que están muertos en sus pecados y en sus ofensas. Y Él quita los corazones de piedra y da un corazón de carne para que puedan creer en Jesucristo. El éxito del evangelismo es compartir el Evangelio. Nuestro trabajo es ser fiel en orientar a los hombres y las mujeres hacia Jesucristo. Así como un día alguien nos orientó a nosotros, tiene que ser un estímulo también para nosotros. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 11. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. ¿Qué significa este texto? Este texto significa que si dependiera de mí, yo no hago absolutamente nada, porque a mí me gusta ver el resultado de las cosas que hago. Pero el Señor dice aquí: tú miras la dirección del viento, sabes, conoces el viento, sabes a qué lo va pasando, sabes de dónde viene, sabes a dónde va a llegar. No, lo ignoramos. Bueno, de la misma forma ignoramos cómo es que Dios trabaja en los corazones de la gente. Lo ignoramos. Pero nosotros hacemos nuestra parte que corresponde, predicarles el mensaje, y el resto lo hace absolutamente Dios. Pero yo no puedo decir: no, este hermano lleva un 15% de crecimiento. No lo puedo hacer. Puedo conocerlo a usted como pastor por años, yo no puedo decir qué crecimiento tiene usted, porque eso es algo que le compete absolutamente al Espíritu Santo de Dios. Así que ahí ya podemos aplicar la palabra que dice: no nos cansemos de hacer el bien. Diga que está a su lado: no te canses. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. ¿Cuántos son facilitos aquí para desmayar? ¿Cuántos se cansan rápido? Tenga paciencia, hermano, porque en el evangelismo a veces los resultados no se ven enseguida. El evangelismo es una disciplina. La evangelización es un desbordamiento natural de la vida cristiana, pero no debemos esperar simplemente para que se den oportunidades de testimonio. Dios quiere que cada cristiano encuentre maneras de compartir el evangelio con los incrédulos.
En cualquier contexto en que el Señor nos ponga para vivir nuestra vida, Él nos llama a encontrar manera de cumplir la gran comisión. No es que ustedes van a poner una tarima como aquí, un escenario, un púlpito, ya, ahora evangeliza. No, eso no se ve así. El evangelismo ocurre en la vida diaria. El evangelismo ocurre allí donde tú estás esperando en una sala, ¿verdad?, para entrar a ver a un doctor. El evangelismo se da cuando tú vas a la locomoción colectiva y ves que alguien va angustiado o acongojado. El evangelismo se da en la sala y en los pasillos de un hospital. El evangelismo se da en una sala de espera de urgencia donde hay mucha gente angustiada que necesita paz de Dios en su vida. Y es allí donde nosotros tenemos que esperar para que se den esas oportunidades. Oye, que está malo el mundo, dice la gente. Basta con que te digan eso y tú te lanzas enseguida a predicar. Oye, tanta enfermedad en el mundo. Y basta que te lance eso. Y uno se lanza enseguida a predicar. Las conversaciones, el compartir el evangelio, hermano, de una manera más poderosa, a veces se dan en la instancia en que uno menos se lo espera. En que uno menos anda buscando, porque uno no se levanta por la mañana y dice, oye, voy a evangelizar a los 5. No, así no funciona. Uno va en la vida diaria y Dios le va colocando a las personas a las cuales uno le va llevando y transmitiendo el evangelio. Sin embargo, no todas las oportunidades para el testimonio vienen naturalmente. La evangelización es una disciplina que debemos cultivar en nuestra vida. Dile a que está a tu lado, tienes que cultivar el evangelizar. Le hago una pregunta interna. ¿Cuántas veces usted ha sentido que tiene que hablarle a alguien y no le habló? Amén. A ver, levante su mano. Dice que me pasaba a mí, hermano. Uno a veces por temor, por respeto, y a veces, ¿verdad?, por ser un poco tímido, pero se había dado el escenario y estaba todo listo para que usted pueda llegar la palabra a alguien, y usted se sintió en menos y no lo hizo. En Colosenses aprendemos acerca de las excelencias de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Orando también, Colosenses capítulo 4, versos 3 al 6, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre. Esta partecita es muy importante. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Estos dos versículos aprendemos dos cosas importantes. Primero, debemos orar. Dile que está a tu lado, debemos orar. Debemos orar. Aquí en la iglesia hay un grupo de evangelismo que se ha estado preparando durante meses para realizar una labor de ir a evangelizar, algo que no todos podemos hacer. Hay un grupo de gente que lo va a hacer y lo va a empezar a hacer desde hoy en la tarde. Pero miren lo que nosotros podemos hacer. Si usted no puede ir, por lo menos haga esto. ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Orar. Amén. Si usted no tiene tiempo, no tiene ganas o no le interesa ir, por lo menos apoye orar. Orar, Pablo pide a los cristianos que oren por las oportunidades para que el evangelio pueda ser compartido. Así como para orar para que proclamamos el mensaje, debemos orar por estas cosas también. Pedimos a Dios oportunidades para testificar y le pedimos gracias para ser mejores testigos de Cristo. Segundo, necesitamos ser sabios en la manera en que actuamos hacia los incrédulos. Tenemos que vigilar nuestras vidas y asegurarnos de que nuestras acciones no socavan la credibilidad de nuestro testimonio cristianos. Nos disciplinamos para vivir vidas piadosas que recomiendan el evangelio. Mucho cuidado, hermanos, cómo nosotros nos manifestamos, para que se manifieste cómo debo hablar. Andar sabiamente, redimiendo el tiempo. Tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, en cuanto a eso. Bueno, aquí se ha estado enseñando, se hizo un taller de evangelismo
para poder enseñar a las personas cómo hay que transmitir el Evangelio para no ser ofensivos. Porque eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Hace tiempo atrás me acuerdo que participaba yo en un grupo de evangelismo. Bueno, mis inicios en el ministerio fueron como evangelista. Yo viajé mucho tiempo por muchos lugares aquí en Sudamérica llevando el evangelio, y mi labor era ser un evangelista. Así comencé antes de ser pastor. Predicaba en recintos cerrados, predicaba en gimnasios, predicaba a mucha gente, predicaba en plazas, predicaba en todo lugar donde a mí me invitaban a predicar. Yo iba y predicaba, y tenía mis sermones predilectos por los cuales yo me movía y hacía llorar a todo el mundo, porque me movía en esa atmósfera, en esa área. Pero de alguna manera, para nosotros, hermanos, tenemos que tener esta necesidad de tener esto, hermanos, que tenemos que transmitir el Evangelio, pero tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a eso. Yo participaba en un grupo de evangelismo donde a mí me daban la fecha y yo hacía mi calendario y yo sabía todas las campañas que tenía para predicar en el mes. Pero había unos jovencitos que eran muy imprudentes. Y entonces ellos, cuando compartían la palabra, más que hablarle de la gracia de Dios, a la gente los insultaban. Y le hablaban a los idólatras de los monos y esas cosas. Tú no le puedes decir a un católico hablarle de su santo del mono. No puede, pues eso es irreverente. Entonces estos muchachos eran de esa forma, y un día se pusieron a predicar en una plaza, hermano, y le pegaron. Le pegaron. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué? Dios no lo estaba protegiendo? No, es que eran imprudentes. Nosotros tenemos que ser sabios, hermano, y muy cuidadosos con las palabras que nosotros vamos a transmitirle al que está necesitado, al que está en dolor, al que está en aflicción. No podemos ir a ofenderlo, ¿verdad?, de su creencia o de su credibilidad. Pero una cuarta manera de disciplinarte es tener cuidado en lo que decimos. Debemos disciplinar nuestra lengua de tal manera que lo que decimos sea consistente y sea lleno. ¿De qué tiene que ser lleno? ¿De qué? De gracia. O sea, Dios hablando a través de nosotros, hermano, porque a veces lo que más hablamos son burradas. Sí, y perdóname con eso, porque hay gente que a veces mete las patas en la iglesia, hermano. A veces invitamos a alguien a la iglesia, lo invitamos con tanto favor, y a los hermanos les cuesta invitar a personas a la iglesia y los traen, pero basta con una talla, una mala palabra, una indirecta, y no vuelven más a la iglesia. Yo llevo más de 30 años en ministerio y he visto muchas cosas, y muchas veces eso ocurre. Por eso tenemos que aprender a ser sabios con lo que decimos, y que cuando vamos a abrir nuestra boca sea llena de gracia. Dígale que está a su lado, pídele gracia al Señor. Y ya se me está yendo la hora. Vamos cerrando. Ya que el evangelismo es anhelado, pregunto y voy terminando con esto. ¿Obedeceremos al Señor y testificaremos? Le pregunto a la iglesia, ¿obedecerá usted al Señor y testificará? ¿Cuánto lo hará? Levante la mano, a ver. Dado que la evangelización está fortalecida, ¿creemos que Dios puede usar nuestras palabras en la salvación de otros? Ya que el evangelismo es una disciplina, ¿lo planificaremos? ¿Sí? Lo que se va a hacer hoy a la tarde ya está planificado, ¿verdad? Amén. Nada al azar. Nos comprometemos, o por lo menos una forma de evangelismo intencional en el futuro más cercano. ¿Se compromete usted a traer, a invitar a alguien de la congregación en el tiempo más cercano? No se canse de predicar. Que los corazones de los trabajadores sufran y anhelen, y sus voces lloren hasta que su garganta esté ronca. Pero juzguen que no han logrado nada hasta que al menos en algunos casos los hombres realmente sean salvos. Este es un sermón de Spurgeon. Como el pescador anhela tomar del pez en su red, mientras el cazador se dispone a llevar a su casa la pieza, como la madre clama para abrazar en su seno a su hijo perdido, así nos desmayemos por la salvación de las almas. Y debemos tenerlas, o estamos listos para morir. Sálvalos, oh Señor, sálvalos por amor de Dios. No se trata solo de ir y hablarle a una persona y decirle, sabes, Dios te ama y lo quiere ahí. No, tiene que haber un sentimiento en nosotros. Porque esa persona, si muere, se va al infierno. Porque esa persona le están diciendo que tiene un cáncer, y ¿cómo tú lo vas a animar?
A través de la palabra de Dios. Alguien que ha perdido un familiar, ¿cómo lo vas a alentar? ¿Cómo lo vas a levantar? A través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es medicina para nuestra enfermedad. Pero tiene que haber un clamor, tiene que haber una necesidad, tiene que haber un sentimiento en nuestra vida. No podemos ser tan egoístas de saber que en nuestro círculo más íntimo muchos se están perdiendo y se están yendo al infierno. Y que si hoy suena la trompeta y Cristo aparece, muchos se van a perder. ¿Y cómo podemos ser tan egoístas? Si nosotros tenemos la salvación y si nosotros tenemos el mensaje de la reconciliación, ¿por qué nos vamos hoy a casa y comenzamos a predicarle a todo el que se ponga al frente? ¿Por qué no vamos mañana al trabajo y le hablamos a todo el que se ponga al frente? No importa si te rían en la cara. Tú desligas tu responsabilidad como mensajero. Como madre, comparte la palabra en casa, lee la palabra, ora por los alimentos. Que la gracia del Señor fluya en tu hogar para que pueda de alguna manera llegar la salvación hasta donde cada uno de ustedes se mueve.